tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este espacio de Milenio Televisión. Un gusto informarles en compañía de Cecilia Salamanca. Ceci. Gracias, Héctor Zamarrón. Qué gusto que nos sintonicen este martes. Es ya 30 de septiembre. Estamos cerrando mes y con mucha información. Empezando semana y terminando mes. Venga. Comenzamos. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad Federal está trabajando con la Universidad Nacional tras el ataque en el CCH Sur y las amenazas recibidas en otros planteles. Sheinbaum explicó que la colaboración es en términos de investigación, con respeto a la autonomía, y también adelantó que próximamente se va a presentar un programa de salud mental destinado a los jóvenes. Ha estado la secretaria de Gobernación en contacto con él y el Gabinete de Seguridad apoyando en lo que requiere la UNAM. Nosotros vamos a presentar ya muy pronto un programa integral de apoyo a los jóvenes en términos de salud mental. Además, pues, de la parte de seguridad y las investigaciones que tiene que hacer el Gabinete de Seguridad a petición de la Fiscalía o de la propia universidad en el caso de personas que pudieran estar provocando violencia. Digamos, esa es una línea, pero la otra muy importante es el apoyo a los jóvenes. Sobre el tema, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, informó que esa universidad hará todo lo que esté a su alcance para garantizar a las y los estudiantes su seguridad a fin de que vuelvan a las actividades presenciales. Tras una reunión con distintas autoridades de la máxima casa de estudios, se determinó que este retorno se dará de manera ordenada, atendiendo todos los protocolos de seguridad y con la participación del cuerpo directivo de facultades y escuelas. En estos momentos, la UNAM está realizando la clase de suicidio, salud mental, masculinidades y los incels, la cual, fue impartida por el doctor Mario Fausto Gómez. En ese sentido, detalló cómo este grupo, al que presuntamente permanecía Alex Ashton, quien asesinó a uno de sus compañeros, esto en el CCH Sur, como ya lo vemos, son grupos con discursos de odio y estos pues son radicalizados. Finalmente, en este caso, culpan al feminismo y a la lucha de las mujeres de los desplantes de rechazo que hay hacia los hombres. En este sentido, también señaló que los incels se ven atravesados por distintas circunstancias. Entre estas, hay un abandono estructural que ha, de alguna manera, posibilitado la elección de la violencia como una forma de resolver lo que viene siendo una angustia que es particularmente humana, aunque no justifica, eso sí hay que decirlo, aunque sí es una angustia y han sufrido daños en su familia, traumas, heridas y demás, esto no justifica la violencia. Esta situación es alarmante porque se ha detectado, o al menos en los estudios que he consultado, he detectado como este continuo entre el discurso de odio, la ideación e intento suicida, junto con la ideación y el intento homicida, ¿no? Entonces, también hay que comprender las barreras estructurales, ¿no?, para recibir ayuda psicológica y visibilizar este malestar. De hecho, hay varios estados que ya están planteando este programa de salud mental para los estudiantes. Si nos vamos a Veracruz, por ejemplo, el gobierno buscará integrar al menos un psicólogo en la plantilla de personal de las más de 25 escuelas de esa entidad. Para esto, Isabel Zamudio, nos tienes más información respecto a lo que se está implementando en Veracruz. Hola, Isabel. Muy buenas tardes, Héctor. Ceci. Efectivamente, la gobernadora de Veracruz confirmó que, pues suponemos, porque así lo dio, que le habían pedido o instruido de parte del gobierno federal la atención al problema de salud mental en los planteles educativos, prevenir antes de tener que resolver casos lamentables. Ella dijo que la idea es contratar por lo menos un psicólogo por cada escuela. Corregimos la cifra, son 25,000 planteles educativos los que tiene Veracruz en todos los niveles, desde preescolar hasta enseñanza superior. Y pues la idea es que en todos ellos haya quien se encargue de atender cualquier tipo de situación para evitar que se
presenten conflictos como los que ayer estuvimos viendo en una escuela secundaria aquí en el puerto de Veracruz, en donde los estudiantes no fueron a clases y los padres de familia protestaron porque un niño, un estudiante de tercer año, había amenazado con desatar una balacera en esa escuela secundaria de la zona sur del puerto de Veracruz. La gobernadora dijo que pues van a atender este llamado, esta petición por parte del gobierno para pues prevenir situaciones lamentables como lo que ocurrió allá en la capital del país. Pues, si quieren, escuchamos parte de lo que comentó la mandataria veracruzana, Rocío Nale. Este es un tema que tengo que meterme muy fuerte para ver si podemos sumar en todas las escuelas, aunque sea un psicólogo. Voy a tener que sumar porque aparte en casa los niños, los jóvenes traen temas y llegan a la escuela y también el maestro, la maestra tienen que tratar eso. Necesitan un psicólogo. En algunas, Isabel, ya hay psicólogos o va a ser algo nuevo para pues la mayoría de los planteles escolares de la entidad. Va a ser algo nuevo porque hay algunas escuelas como la que tengo a mi espalda en donde son los famosos USAER. Son escuelas en donde se atienden y sí hay especialistas en diversas áreas, porque atienden a niños con capacidades diferentes, pero también niños genios o niños que tienen conflictos, que tienen situaciones de conducta que luego son rechazados en otros planteles. Pero son contadas este tipo de escuelas, las famosas USAER, las que se tienen en la entidad veracruzana. Entonces, pues, contratar 25,000 psicólogos cuando en estos momentos todavía hay muchas escuelas que no tienen la plantilla completa de personal docente, creo que se hace bastante complicado y sobre todo económicamente bastante costoso. No, definitivamente no es algo que puedes hacer de un día para otro y es algo en lo que lamentablemente a raíz de esta noticia nos estamos dando cuenta cómo estamos tan atrás en el país completo, no solamente en ciertos estados como ya lo estamos viendo habrá contigo. que ir gradualmente. Deberíamos de estar ya preparados, pero ya lo vemos que no. Gracias, Isabel. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, eso en Veracruz. En el Estado de México, los profesores y profesoras van a apoyar con el tema de la salud mental. También es un acuerdo que están tomando y nos cuenta de ello Mario Rodríguez. Mario, adelante. Buenas tardes. Excelente tarde, Ceci, Héctor, los saludo desde el Estado de México, en donde la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación puso en marcha el cuadernillo de apoyo docente sobre salud mental, prevención de adicciones y proyecto de vida. Se trata de un ejercicio el cual está diseñado para que todo el ciclo escolar los docentes acompañen precisamente a los millones de estudiantes de la matrícula mexiquense. Por un lado, bueno, pues se les enseñan todos estos elementos y la importancia de la salud mental a lo largo de la infancia y sobre todo la adolescencia. Eventualmente también se les ayuda a identificar si es que son víctimas o bien estarían en las garras de alguna serie de adicciones y bueno, pues finalmente el objetivo es proyectar la vida. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, pues ponerle todas las cartas sobre la mesa y trazar el panorama para que puedan tener el desarrollo óptimo. En esa tesitura, si es que alguno de los profesores identifica algún factor de riesgo, lo cierto es que a través de estas prácticas, bueno, pues se les apoya para poder salir de él y en caso de que sea necesario, poder hablar con los padres de familia y solicitar apoyo de carácter externo. Sin embargo, bueno, pues se trata de un mecanismo que no solamente es aplicado desde el principio de año, sino que lo que es, en este caso mandata la propia Secretaría de Educación mexiquense es que sea a lo largo del ciclo escolar a fin de poder garantizar, te repito, la salud mental, en este caso de millones de estudiantes de la matrícula mexiquense. Bien, gracias Mario por la información que nos compartes. Gracias. Gracias, excelente tarde. Vamos a cambiar de tema y es que en Badiraguato... Fuiste. Te veo implicado en actividades muy serias y me gustaría que ejercitases más el sentido del humor. Te veo también encerrado en ti mismo y pienso ahora que debiste pensar menos y comunicarte más. Aplícate lo que dijo don Antonio Machado. En mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad. Una de esas cosas que veías claras eran tus miedos, que en su origen no eran reales. Espero que la próxima vez lo hagas mejor. Decía Thomas Hobbes, el día que yo nací, mi madre parió 2 gemelos, yo y mi miedo. Y es cierto, el miedo nos acompaña siempre, pero cada edad tiene sus miedos propios. En este programa cuento con un grupo de adolescentes para que nos ayuden a ustedes y a mí a comprenderlos mejor.
Me llamo José Antonio Marina y me he dedicado toda mi vida a estudiar la inteligencia y los sentimientos humanos. En realidad podría considerarme un metólogo, palabra que seguro que no habéis oído nunca y significa especialista en miedos. Yo creo que porque paso mucho miedo a lo largo de mi vida. En los miedos la imaginación juega un papel muy importante. De hecho, los miedos evolutivos están fijados en nuestro genoma, porque son una especie de historia de nuestra especie, pero lo que ha hecho que los humanos seamos la especie más miedosa, porque todos los animales tienen miedo a algo, es precisamente porque tenemos la imaginación. Y no hay nada que estimule tanto la imaginación como el miedo, y no hay nada que estimule tanto el miedo como la imaginación. De manera que por eso tantas veces nos dejamos atropellar por miedos que en realidad son miedos inexistentes, porque son miedos imaginados. ¿Qué miedos os parece que son más frecuentes en vuestra edad? Carmela. Yo creo que los problemas de autoestima y los miedos de la visión de uno mismo son los más frecuentes, sobre todo ahora, en el que pues eso, podemos ver modelos y roles de cuerpos, de, por ejemplo, la definición del éxito, de que todo el mundo ahora tiene que tener un título, todo el mundo tiene que vestir de esta manera o tiene que tener un tipo de cuerpo. O sea, no solo ya físicamente, sino que condiciona bastante nuestra vida. Y ese tipo de cosas, esos problemas de autoestima, esos miedos a cómo nos ven los demás, creo que son muy condicionantes a cómo afrontamos nuestro día a día, porque es algo que eso te puede retraer muchísimo. Nacho. Yo, por ejemplo, he hablado con mis amigos que iba a venir a este programa y eso, y yo hablé con ellos un día cenando y les dije, oye, ¿vosotros qué miedos tenéis? Y lo que casi todo el mundo tenía era miedo al futuro, tipo a no encontrar un trabajo en el que estés bien, en el que cobres bien, y también miedo a la soledad. Muchos amigos míos tenían miedo a la soledad, o sea, es decir, no encontrar una novia o un novio o amigos que estén para siempre una vez que se mueran tus padres o lo que sea. Es el cómo te ves y el cómo te ven lo que yo creo que principalmente más preocupa a los adolescentes. Y es, no sé, yo por ejemplo muchas veces pues he dicho, no sé si ir a la piscina con X amigos porque a ver si van a ver que no estoy tan buena como no sé quién. O no voy a ponerme este tipo de ropa porque a lo mejor no sé quién va a pensar algo de mí. Entonces, yo creo que más que lo que dejas de hacer es eso, que es una preocupación constante. Cristina. Y una cosa que tenía miedo, que es así como más personal, es que yo tengo varios hermanos y el más mayor tuvo problemas con mi padre y al final dejaron de hablarse hasta hace muy poco. Y yo tenía miedo de no volver a ver a mi hermano, de decir, hostia, es que a lo mejor no le vuelvo a ver. En plan, tenía como miedo de, es que es mi hermano, ¿sabes? Mi figura mayor no está. No sé, sí, miedo a la soledad un poco también. Pasar a estar con un grupo de gente muy de 5, 6, 7, con los que de verdad te diviertes, de la noche a la mañana estar solo y no saber ni qué hacer, ni cómo hacer, ni por qué ha pasado eso. Es una etapa en la que mucha gente te rechaza, yo creo. Hay veces que dices, joder, ¿y si estás solo para siempre y si al final no consigo encontrar a nadie o algo así? Yo me paranoio muchísimo porque pienso, coño, a ver si a partir de ahora voy a estar sola, a ver si por hacer esto a una persona voy a estar sola. Entonces al final también tengo miedo como a defraudar a la gente. Yo cuando estoy hablando con mis amigos o así, o con mis padres, el tema que más tratamos cuando hablamos de miedo, en mi caso, es miedo al futuro. Yo creo que nos encontramos todos en una etapa en la que nos hacen tomar muchísimas decisiones y yo creo que estamos en un punto en el que realmente, como no tenemos mucha idea, sentimos ese miedo a ¿y ahora qué hago? ¿Qué me va a deparar el futuro? ¿Qué decisiones tengo que tomar para que sean las acertadas o para que yo pueda hacer realmente lo que me hace feliz? Entonces, yo creo que el miedo al futuro es clave. Juanma, ¿tú crees que realmente el miedo al futuro está muy extendido entre vuestra franja de edad? Sí, porque últimamente como están las cosas, pues igual lo que tú quieres no es tan fácil de conseguirlo en el futuro y te bloquea el hecho de esto me servirá para algo, podré lograr lo que yo quiero. No hay tiempo en este mundo para hacer todo lo que quiero hacer. Creo que se nos impone cada vez más
intentar llegar al éxito y como intentar seguir la perfección, y yo creo que la perfección en verdad no existe, y como que nos ponen esa presión de llegar a algo que nosotros pensamos que aunque lo intentemos no vamos a llegar, y se nos acaba el tiempo porque no tenemos el suficiente tiempo para combatir toda esta competencia que hay y vivir y hacer lo que queremos hacer nosotros con nuestras vidas. En mi propio instituto, ya no desde bachillerato, que ahora pasa bastante más, pero desde incluso finales de la ESO, hay ataques de ansiedad por todas partes, simplemente porque tienes que llegar a ser el mejor o a obtener las mayores notas para poder intentar conseguir algo que nadie te asegura que vas a conseguir. Y yo misma lo estoy viviendo. Creo que el tiempo no existe y creo que el éxito tampoco existe. Wow. Y tampoco existe la perfección. O sea, realmente... Pero existe algo. Algo sí existe. existe. Obviamente, sí. Claro, todos nos hacemos mayores, ¿no? O sea, y tienes miedo a crecer y no cumplir tus objetivos o a desaprovechar oportunidades, a no ser capaz de enfrentarte porque a lo mejor no eres válida o no eres válido para algo que realmente deseas con toda tu fuerza, y ese deseo tan fuerte te genera todavía un miedo aún mayor. Entonces, creo que estamos como saturados de tanta presión de decir, no, es que tienes que ser productivo, tienes que aprovechar el tiempo, tienes que aprovechar todas las oportunidades porque el tren solo pasa una vez, y al final es como, mira, es que estoy harta porque lo que quiero es disfrutar de lo que hago y me da igual lo que vaya a pasar. A lo mejor mañana me atropella un camión y entonces pues ya está. O sea, prefiero aprovechar lo que estoy haciendo en cada momento y hacerlo con amor a lo que estoy haciendo, no a lo que voy a hacer o a lo que va a pasar en el futuro. Vosotros tenéis, por ejemplo, muchas más posibilidades que nosotros. Podéis elegir más cosas. Y eso es una cosa buena de por sí. Pero hay un filósofo que influyó muchísimo en la filosofía europea, que es Søren Kierkegaard, que tiene un libro que hizo sensación que se llama El concepto de la angustia, y que decía: la angustia es la conciencia de la posibilidad. Cuando se me ofrecen muchas posibilidades, eso precisamente, que es una cosa buena, me puedo producir, por una parte, incertidumbre, y por otra parte, tengo que elegir, tengo que tomar decisiones. Y hay muchas personas que ante el miedo de tomar decisiones, lo que hacen es refugiarse, por ejemplo, en las rutinas, refugiarse en pensamientos muy conservadores, refugiarse en, bueno, voy a hacerlo como se ha hecho siempre. ¿Por qué? Porque así no voy a tener que tomar decisiones. Cuando tienes que tomar decisiones ante muchas posibilidades, te mueves un poco al descampado. Es decir, yo soy quien tengo que hacer todas esas cosas. De manera que fijaros como algo que en sí es bueno, sin embargo, nos complica más la vida. Hasta, bueno, cuando yo era pequeño joven, casi la mayor parte de las personas, había muy pocas que hicieran carreras universitarias, sabían lo que iban a ser de mayor, pues lo que era mi padre. De manera que el hijo del herrero era herrero, el hijo del pastor era pastor, el hijo... En el momento que dice, no, es que tú no tienes por qué hacer eso. Tú puedes hacer una vida nueva, puedes elegirte. Eso era fantástico, pero al mismo tiempo produce siempre un cierto escalofrío. Dice, hombre, con lo gustito que estaba yo ya, teniendo ya mi vida diseñada, el tener que diseñar la vida personal, bueno, pues es una aventura, pero es una aventura con sus riesgos. La creatividad exige un determinado esfuerzo por ver y cómo soluciono yo este problema. Y yo creo que tenemos que hacer un cántico a la capacidad que tiene la inteligencia y el corazón humano para inventar muchas cosas, para buscar muchas soluciones. Por eso, la posibilidad no es incertidumbre, la posibilidad es un conjunto de formas de actuar que puedo tener. Había una frase de un escritor francés, premio Nobel, François Mauriac, que decía una cosa muy llamativa. Hay que tener el espíritu duro y el corazón blando. El corazón blando porque si no nos convertimos en pedernales y no compadecemos y no queremos, ya, pero el espíritu duro porque vamos a tener muchas veces que tomar decisiones que tengan algunas veces que frenar
a nuestro corazón o a ciertas partes de nuestro corazón. Una de ellas puede ser el miedo. Para hablar de estos temas vamos a ver lo que nos dice María Jesús Álava. ¿Cómo han cambiado los miedos de los adolescentes actuales en relación a las generaciones anteriores? Tenemos que asumir que efectivamente, aun habiendo miedos que en lo fundamental existen, hay cambios muy objetivos. ¿Por qué? Porque la realidad ha cambiado, porque el entorno es muy distinto, porque antes las cosas estaban razonablemente claras. Es decir, un adolescente cuando decía ¿qué quiero ser en un futuro? Bueno, pues voy a ser médico, voy a ser abogado, voy a ser dibujante, lo que quieras. Mientras que ahora el principal miedo que tienen los adolescentes es el miedo a la incertidumbre. Les estamos diciendo constantemente que de las profesiones actuales la gran mayoría no existirán cuando ellos lleguen directamente al mercado laboral. Y además están en un entorno de constante cambio. Ellos constantemente están viendo lo que les dicen que tendrían que hacer y lo que se supone que tienen que hacer para triunfar. Y se sienten a veces muy incapaces de poderlo realizar. Hoy en día un adolescente, para poder triunfar, si fuera verdad todo lo que reciben, tendría que tener una capacidad de flexibilidad, de adaptación, que eso solamente la tienen las personas en una fase, en un estado como ya muy adulto. No sé qué pensáis de lo que ha dicho María Jesús. Todo lo que estamos viviendo en esta etapa de nuestras vidas, que es un poco el no saber, o sea, no saber nada, no saber qué va a pasar, ¿no? Salir un poco de tu zona de confort y el abrirte a cosas nuevas a veces te ayuda a tomar decisiones, aunque al principio lo veas un poco crudo, luego eso te abre un poco más la mente y te hace ser un poco más libre a la hora de tomar decisiones. Que es cierto que hay algunas personas que a lo mejor se sienten más cómodas teniendo ya su vida diseñada y hecha y sin tomar tantas decisiones porque no se sienten tan presionados a tomarlas. Pero también puede parecer al contrario y que a ti te impongan como una vida y un camino y tú a lo mejor quieres irte por otro o crear tu propio camino que no esté hecho. No sabía que había más gente que realmente tenía miedo de no llegar al éxito que se nos exige, al que tenemos que llegar. O sea, yo pensaba que la gente vivía más libre de lo que yo vivía. La situación social en que vivió mi generación fue la generación siguiente a la guerra civil, de manera que yo nací recién terminada la guerra civil, en una situación de precariedad enorme. Y es curioso porque, sin embargo, no teníamos miedo al futuro, teníamos miedos muy presentes. Yo creo porque, en el fondo, confiábamos más en la sociedad. Es decir, con nosotros la sociedad había hecho una especie de pacto. Y había dicho, mirad, vuestra obligación es esta. Tenéis que trabajar, tenéis que ser buenos, tenéis que estudiar, tenéis que saber cosas. Y luego la sociedad, si habéis cumplido vuestros deberes, la sociedad hará los suyos, que os proporcionará medios suficientes para que podáis desarrollar vuestra vida. Y yo creo que ahora, me gustaría preguntároslo, lo que se ha roto un poco es esa confianza. Es decir, bueno, es que a lo mejor haga lo que haga, resulta que no lo voy a conseguir. Carmela. Que ahora mismo a lo mejor pues estamos 18, 19, 20, 21 años y estamos pensando, joder, a lo mejor mis abuelos con esa edad ya tenían una casa o ya tenían una vida o tenían una independencia y yo estoy pensando, yo aquí estudiando y me estoy perdiendo viajar o me estoy perdiendo otra cosa. Es un poco lo que decía ella del Carpe Diem y digo, joder, realmente estoy aquí estudiando algo que a lo mejor luego no voy a aprovechar y me estoy perdiendo los mejores años de mi vida. Yo creo que todos tenemos un poco ese miedo también. Yo creo que el miedo al futuro es algo que todos tenemos. Ver en ejemplos de... Hay una presente, que es yo controlo. Pero bueno, yo controlo. Y hombre, unas veces se controla mejor y otras veces se controla peor. No tengo miedo a nada, ahora yo soy invencible. Sí que es verdad que hay veces que en la adolescencia como que es la etapa en la que tú crees que nunca vas a morir y que no tienes riesgo de nada. Sin adolescentes prácticamente no habría cambios. Cristina. Que yo te quería preguntar, cada persona se enfrenta a los miedos de una manera diferente. Hay personas que huyen, hay personas que se enfrentan a ellos, hay personas que se quedan congelados. Te quería preguntar de qué depende eso, si de la valentía, de la cobardía o de qué depende eso. Una cosa es tener mucho miedo y otra cosa es
ser un cobarde. ¿Por qué razón? Tener mucho miedo es un sentimiento que no se puede controlar, que no depende de nosotros, mientras que comportarse cobarde o valientemente es un acto. Y los comportamientos sí dependen de nosotros. De manera que una persona puede ser muy miedoso y al mismo tiempo muy valiente. Mira, el miedo está repartido en todos el mundo animal. Es decir, todas las especies animales tienen miedo de cosas diferentes y responden al miedo de diferente manera, pero hay cuatro maneras. Uno es huyendo, otro es agrediendo, otro es haciéndose el muerto, como ya veis los caracoles, se meten ahí dentro y aguantan. Y hay otra que es más propio de los animales grupales, que es haciendo señales de sumisión. Por ejemplo, durante una pelea de perros o entre lobos, uno que ve que es más débil, lo que hace es que se acurruca así y entonces para la agresión. Nosotros, que somos los más listos, pero somos los más miedosos, hacemos de todo. Cristina. Yo te quería preguntar otra cosa, que es que estamos hablando de nuestros miedos, de nuestra adolescencia, pero yo te quería preguntar sobre qué miedos tenías tú en la adolescencia, si eran los mismos o por la situación social eran diferentes. Vamos a ver, en mi caso es posible, en mi caso concreto, los de mis compañeros en general nunca tenían que ver con el trabajo y nunca tenían que ver con las decisiones estas que os preocupan a vosotros. Entre otras cosas porque había menos posibilidades, entonces era menor la posibilidad que tenías de elegir. Casi te daban elegido si ibas a ir a la universidad o no ibas a ir a la universidad. Y ya si ibas a la universidad, bueno, ya estaba decidido lo importante. En mi caso concreto, yo creo que el miedo que tardé más tiempo en superar es un miedo exagerado a defraudar a los demás. Uy, sí. ¿Qué es lo que, por ejemplo, seguro que a muchos de vosotros os molesta especialmente tener, por ejemplo, que decir que no a algunas cosas? Al amigo que os ha pedido dinero prestado. Es decir, bueno, si yo a esta persona no la conozco, ¿por qué me va a molestar decirle que no? Un miedo especialmente español, que es el miedo al ridículo. Al ridículo. El miedo a decir, mira que si hago el ridículo, eso, yo creo que eso es posible que vaya desapareciendo. Desde luego en mi época era gravísimo, intensísimo. Y luego una cosa ya muy peculiar, que es que por el tipo de educación religiosa que en aquel momento recibíamos, pues yo hubo una temporada que teníamos muchos miedos a la condenación y al infierno y esas cosas, que era una cosa que ahora afortunadamente creo que ha desaparecido. De manera que eso sí eran miedos unos diferentes y otros no tan diferentes de los que hay ahora. En cambio no tenía otros que, como antes comentábamos, son muy frecuentes, que es el miedo a hablar en público. Y yo creo que cuando te has acostumbrado a hacer una cosa, acabas de perder el miedo porque te das cuenta que no es para tanto. Marta. Yo, por ejemplo, sí que he sido una persona muy tímida durante toda mi vida y siempre he tenido miedo a, no sé, a ver qué dirán, lo que estás diciendo tú o cómo me verán. Entonces creo que eso está ligado sobre todo a la autocensura de cada uno de nosotros. Hay cosas que ya no decimos a lo mejor por a ver qué nos van a decir, entonces hay que luchar contra esa autocensura que tenemos cada uno. Que yo estoy de acuerdo. Creo que también hay como, sobre lo que has comentado, de un miedo a defraudar a la gente, y eso al final, yo desde mi experiencia personal puedo decir que yo también era muy tímida y no podía hablar con la gente, no sabía pedir ayuda, y al final tuve que aprender como a ser yo misma y a que me dejase de importar seguir esa perfección que sé que no existe, pero que aún la sigo. Sí. Lo que pasa es que la timidez es uno de los aspectos negativos del miedo, que sin embargo se puede superar, pero saber también que hay miedos que no debemos
permitirlos que se apoderen de toda nuestra conciencia, porque los miedos tienden a ser invasivos. Que lo grave es que nos impide hacer ciertas cosas. Es decir, que es que limita demasiado nuestras posibilidades. Por experiencia, sí que me gustaría advertiros una cosa. El mejor aliado del miedo es el silencio. Luchar solo contra el miedo es una derrota segura. Y en cambio, muchas veces, cuando estoy contando mi miedo a otra persona, el miedo mismo se va como diluyendo. De manera que eso sí me gustaría, ojalá os llevarais esta idea a casa. El mejor aliado del miedo es el silencio. Yo pasé... Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, ya nos contará más. Así es, pues. Gracias, Héctor. Pues vámonos, muchas gracias también por acompañarnos. Están en buenas manos. Este es Milenio.